vidas. Favor de permanecer en la localidad que adquirió. En caso de emergencia, siga las señales de ruta de evacuación y las instrucciones del personal brigadista y de seguridad. Para propiciar una mejor experiencia, le pedimos silenciar su teléfono, bajarle al brillo de sus pantallas y de preferencia no utilizarlo. Buenas tardes. Bienvenido a nuestro panel sobre políticas públicas para una industria audiovisual robusta. Es una oportunidad muy importante para nosotros comentar ese tema aquí en este momento y vamos a explicar por qué el timing es excelente, es una oportunidad fantástica. Yo soy Steve Sola, yo soy asociado de Olsberg SPI, que es una consultoría audiovisual global que tiene su base en Londres. Yo manejo Olsberg aquí en Latinoamérica desde mis oficinas en Río de Janeiro. Por eso hablo con un acento brasileño. Si me sale un poco de portuñol y no se entiende, levanta la mano, vamos a traducirlo. Bueno, vamos a hacer algunas explicaciones y algunas presentaciones breves y el formato después de las presentaciones va a ser preguntas y respuestas de ustedes. Así que pido para guardar sus preguntas hasta el final. Hay micrófono aquí en los dos lados y podemos conversar un poco. La idea es que vamos a conducir ese panel en un formato bastante informal. Así que vamos a hacer presentaciones breves de cada uno para dejar también esos comentarios específicos para las preguntas y respuestas. Bueno, entonces vamos a iniciar y quisiera aprovechar para agradecer mucho la colaboración y el apoyo de la Embajada Británica en México por parte de Manuel Mandujano y vamos a iniciar las pláticas con Manuel. Por favor. Gracias, Steve. Buenas tardes a todos. Una intro muy breve. Yo soy Manuel Mandujano, soy el director del sector de industrias creativas para la Embajada Británica en México. Interesantemente basado aquí en Guadalajara. Mi oficina está aquí, pero colaboro con la Embajada que está en la Ciudad de México. Y lo que queremos hoy, el mensaje que queremos dar y sobre todo lo que queremos platicar, estamos muy felices de estar aquí. Es un gran momento entre las relaciones de México y Reino Unido. Si muchos están al pendiente de las noticias, en un par de semanas más, 3, 4 semanas, estaremos comenzando con la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Reino Unido. Un tratado en donde buscamos que sea ambicioso para ambos países y sobre todo muy beneficioso y donde todos podamos sacar el mayor provecho posible. Y claro, las industrias creativas juegan una parte muy importante para nosotros y nomás los dejo muy rápido porque los expertos están aquí. Unos facts muy interesantes. La economía del Reino Unido,
las industrias creativas aportaban al PIB del Reino Unido entre 13 y 14 mil millones de libras solo de producciones audiovisuales en el Reino Unido, que es un número muy grande y si lo dimensionamos les falta multiplicarlo por 29 para que vean el tipo en pesos. Y de eso sale un tema muy interesante porque el esquema de política pública que implementó el Reino Unido para atraer producciones a su país, sobre todo, tienen un retorno de inversión de por cada libra invertida en tax breaks, en cualquier situación fiscal, en apoyos a las empresas que quieren ir a producir allá, tienen un retorno de inversión de casi 8 libras. O sea, es 1 por 8 el tema de la inversión. Y con inversión de 8 libras me refiero a que si les dan un incentivo de 1 libra, las empresas terminan gastando en trabajo, en puestos, en tecnología, en inversión, en producción, 8 libras por cada libra. Entonces, imagínense si son producciones multimillonarias, pues todo eso, ese número que les pueda dar de incentivo se multiplica por 8. Entonces, por ejemplo, prepandemia, obviamente, porque después de la pandemia los números cambian un poquito, pero prepandémico, el sector audiovisual en el Reino Unido creó más de 220,000 trabajos, puestos de trabajos para personas que trabajan en esta industria. Desarrollaron un crecimiento en 2 años del 27% y pasaron de este número que les digo de 8.3 mil millones de libras a 14 mil. Contribución directa al PIB. O sea, no están produciendo nada en específico digamos, no producieron una cerveza, una libreta, no. Producciones audiovisuales, postproducción, servicios, efectos y demás. Entonces, es algo que buscamos en México y que creemos que nuestra región y sobre todo Jalisco está lista para eso y donde podría verse beneficiada la población en general. Entonces, nos estamos muy contentos de estar aquí en este panel con todos. Pierre, Jorge, muchas gracias. Steve también. Y queremos estar escuchar sus preguntas, conocer sus inquietudes y responderles en la brevedad. Entonces, muchas gracias. Perfecto, gracias Manuel. Ahora vamos a pasar a Jorge Regan, que es el nuevo Film Commissioner, o sea, el director de la Comisión Fílmica de Jalisco. No sé si están todos enterados exactamente qué es Film Commission y la importancia que tiene. Por eso quisiera pedir a Jorge para explicar un poco qué es Film Commission y por qué es importante. Para que ustedes entiendan, nosotros estamos en contacto con comisiones fílmicas en toda Latinoamérica y también en todo el mundo, porque son piezas muy importantes para facilitar las producciones, pero dejo a Jorge para comentar en detalle cuáles son esas condiciones. Gracias. ¿Me regalan el primer slide, por favor? Ese no es el mío. Bueno, yo soy el nuevo director de la Comisión de Filmaciones. Ahora nos llamamos simplemente Filma Jalisco. Mientras de que aparecen los slides, muy brevemente, el trabajo de Filma Jalisco es hacer del Estado un lugar production friendly, como dicen en inglés, un destino amigable para filmar. Me encantaría tener el slide. Bueno, cuando decimos production friendly, no es nada más ser buena gente y hablarles lindo a las personas que vienen a filmar. Yo trato de explicarlo de la siguiente manera. Para que el Estado sea production friendly, es como poner una mesa, ¿no? Y esta mesa tiene 4 patas. Bueno, ahora tengo 5. ¿Me dan el siguiente slide, por favor? El anterior, el que sigue, ese. Ok. Jalisco naturalmente es muy fuerte en locaciones, ¿no? Como ustedes saben, tenemos la fortuna de tener casi todo tipo de locaciones. Tenemos mar, playa, montaña, algo de desierto, ciudad moderna, colonial, you name it, ¿no? Tenemos muchísimas. Eso es la pata que nos hace fuerte. Precisamente hace unos meses descubrimos que ahora tenemos un bosque de maple en Jalisco, ¿no? Eso no sucede, eso existe en Canadá o en Estados Unidos. Fueron a querer filmar, fueron a scoutear y ahora nos dijeron que el bosque está increíble, pero que no tenemos los accesos. Entonces la persona que iba a filmar me dice, no caben mis camiones, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos una nueva misión de abrir accesos para que puedan filmar en esta nueva locación.
El estímulo financiero es lo que ya todos conocen y creo que van a hablar mucho de ello, que es el cash rebate o tax rebate o alguna especie de estímulo financiero. Eso es sí o sí. Hemos estado, pues digamos que haciendo investigación y sin eso no podemos vivir. Estamos trabajando, la nueva dirección de Filma Jalisco está trabajando precisamente en hacer primero un cash rebate. El tax rebate es algo más complicado, es algo federal, pero creo que podemos sacar un sustituto para incentivar a que vengan a filmar a Jalisco. Otro punto donde estamos flaqueando, y les estoy diciendo la misión de Filma Jalisco, ¿no? Cada vez se está filmando más en Jalisco, pero tenemos que ponernos la pila, ¿no? Esto es una tendencia imparable, cada vez se filma más, yo calculo que es como un 30% más o más cada año, y lo que siempre nos preguntan es, ¿dónde está tu estímulo fiscal? Y segundo, ¿dónde están tus foros? Claro que tenemos foros, son foros chicos, ahora acaban de abrir unos nuevos foros abiertos, pero bueno, tenemos la misión de que se construyan unos soundstages profesionales en Jalisco que puedan dar cabida a filmaciones profesionales. Cuadros profesionales. Por supuesto que Jalisco cuenta con muchos profesionales de la industria, no tantos como nos gustaría. ¿Qué sucede? Llegan 2 series al mismo tiempo a Jalisco, se colapsa ahí un poco la cosa y nos tenemos que traer a todos del DF. Se está haciendo muy buen trabajo con las escuelas. Canacín está haciendo muy buen trabajo haciendo talleres, cursos para todos los especialistas, ¿no? Y la misión que nos estamos poniendo es, existe un gap, un punto ciego ahí intermedio entre la gente, los profesionales que ya estudiaron, que son realmente unos profesionales, pero todavía no los contratan en las producciones grandes. ¿Por qué? Porque no los conocen. Así es de sencillo. Cuando tú contratas, perdón, yo llevo más de 25 años de carrera filmando, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, nuestra misión es buscar la manera de que las producciones profesionales conozcan a los profesionales, ¿no? Estamos estudiando cómo, pero bueno, tenemos que llenar ese espacio. Esas serían, digamos que las 4 patas para poner la mesa para hacer de Jalisco un estado amigable para filmar. Yo estoy agregando una quinta, que es ahorita los permisos de locaciones, todo eso se tardan 10 días en Jalisco para darse. No estamos siendo competitivos, por ejemplo, con la Ciudad de México, que los da de 3 a 5 días. Los Ángeles también. Entonces, bueno, se hizo una ley de filmaciones, ahora estamos trabajando en el reglamento para implementar la ley, poder hacer convenios con municipios, con vialidad, con seguridad, para acortar los tiempos de los permisos. Si logramos todo esto, creo que podemos ahora sí decir que somos realmente un estado production friendly para filmar. ¿Me dan la siguiente slide, por favor? Bueno, aprovecho para anunciar, la semana que entra se está abriendo una oficina de Jalisco en Los Ángeles. Ahí vamos a también nosotros contar con una oficina para Filma Jalisco. Y no se los leo, ustedes lo pueden leer, pero bueno, básicamente estos son los objetivos de abrir esta oficina. Sobre todo, abrir un puente, ¿no? Un puente para traer filmaciones a Jalisco. La que sigue, por favor. Bueno, como mi misión personal, mientras yo dure en esta dirección, quiero fomentar la creación de contenidos. Por supuesto que nos encanta que vengan las grandes producciones a filmar, dejen un dineral, derrama económica, pero pues luego se van, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Filmar más, pero no nomás filmar mal, filmar mejor. Y bueno, de la escuela que yo vengo, pues si no tienes un buen guión, un guión sólido, no importa la producción que le pongas, los efectos especiales, las explosiones, las caras famosas, si tu guión no está listo, pues piénselo 2 veces antes de filmar. Por lo mismo, por ejemplo, ahora acabamos de lanzar la convocatoria de apoyo a la producción de largometrajes y a los ganadores, Filma Jalisco les va a regalar talleres con doctores de guión para que doctorien el guión y el guión que se filme sea mucho más sólido. La segunda convocatoria que estamos lanzando también próximamente, 3 meses si todo sale bien, es de reescritura de guión. Cualquier persona puede escribir un primer tratamiento de un guión.
No cualquiera puede escribir los 5, 7 o 10 tratamientos que se necesitan para que ese guión esté sólido. Entonces, bueno, esa es nuestra segunda convocatoria. Y como un ejemplo, junto con Blood Window, ellos están lanzando una convocatoria para producir premiar un guión de terror y producir la película de terror. Y lo que estamos planeando, y espero pronto poderlo anunciar junto con Agavia y Blood Window, es una residencia para que los 5 finalistas se vayan una semana a tallerear su guión con doctores profesionales, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Todo está en generar mejores contenidos, porque a fin del día, pues creo que es lo que queda. Creo que es todo por mi parte. Al rato listo para todas las preguntas. Gracias. Perfecto, gracias Jorge. Y bueno, vamos a continuar ahora con Pierre Emile, representante de Netflix aquí en México, para también comentar desde el punto de vista de Netflix cómo serían exactamente las líneas directrices para una industria audiovisual robusta. Por favor, Pierre. Gracias, Steve, y saludos a todos y todas. Gracias por venir a esta mesa. Espero que no sea demasiado didáctica. He preparado una presentación un poco para introducir el tema de las políticas públicas, por qué son importantes para el sector audiovisual, por qué son importantes para la actividad de estudios como Netflix, estudios que trabajan en toda la región. Y bueno, estaba buscando primero con qué imágenes ilustrar políticas públicas y no sé si encontré imágenes adecuadas o no. La primera es la del reino, que creo que es una muy mala imagen para hablar de políticas públicas, pero bueno, igual es una producción que por lo menos habla de política. Y Borgen, que puede ser un poco más adecuada, ¿no? Si han visto Borgen, ahí ven una serie de discusiones de qué temas se priorizan en la política de un país, en ese caso Dinamarca, y qué se tiene que hacer para lograr impulsar una política pública, ¿no? En ambos casos son series muy entretenidas, ambas que pueden ver en Netflix. El tema de las políticas públicas en la realidad no siempre es tan entretenido como en El Reino o como en Borgen, lo siento, pero bueno, trataré de hacer el mejor trabajo para por lo menos comunicarles por qué son importantes. Para empezar, ¿qué son las políticas públicas? Son una acción del Estado, ¿no? Son una acción del Estado que tiene un efecto en el sector privado, en compañías nacionales, internacionales y también en la ciudadanía. Y de alguna manera se construyen, se piensan en un diálogo y en una observación de lo que está pasando en el sector privado, en el mercado, en las dinámicas nacionales e internacionales. Y se trata de diseñar esta acción del Estado para resolver un problema público. Si alguno de ustedes ha trabajado en políticas públicas antes, muchas veces les preguntan cuál es el problema público que quiere solucionar con la política. Entonces, el primer paso quizás es tratar de entender cuál es el problema público que queremos enfrentar. Y para entenderlo necesitamos data. Todos y todas tenemos opiniones de qué está bien, qué está mal, qué necesita el sector audiovisual, el cine de un país o el cine independiente o el cine comercial o la industria o la consolidación de una industria y qué se tiene que hacer para impulsarla. Pero la verdad es que ninguna política pública sólida va a ser efectiva si no se basa en algún tipo de evidencia comprobable y algún tipo de intento de ver de qué manera ciertas políticas son o no las más efectivas para enfrentar ese problema. Entonces, lo primero es el problema público, lo segundo es la data, ¿no? Lo tercero es que la política pública no tiene que ser tan rígida como para que si las condiciones de la realidad cambian, la política pública se vuelva inefectiva. Y un sector como el sector audiovisual, que hemos visto que cambia tan intensamente en los últimos años, es un sector que requiere políticas públicas que sean suficientemente flexibles para adaptarse a esa realidad cambiante. Y por realidad cambiante, les puedo dar un par de datos. Quizás para las personas aquí presentes, Netflix y los servicios de VOD en general siempre han estado ahí, pero en realidad no siempre han estado ahí. Netflix el año pasado celebró 10 años de servicio de video por demanda en América Latina. La primera producción original en el mundo fue una producción hecha en México, Club de Cuervos, que se hizo en 2015, hace menos de 7 años se lanzó, menos de 7 años, ¿no? 7 años es a veces el tiempo que toma desarrollar, fondear, producir y distribuir una película independiente, ¿no? Entonces es poco tiempo y sin embargo en ese poco tiempo, mucho o poco como lo quieran ver, se ha transformado mucho la industria en nuestra región, en México, sin duda.
pero en la región latinoamericana también. Y el otro tema es el tema de que tiene que ser priorizada. ¿Qué significa que tiene que ser priorizada? Tiene que haber decisión política, tiene que haber personas en los gobiernos regionales, los gobiernos federales, que consideran que es una prioridad. ¿Por qué? Porque hay muchísimos problemas públicos, muchísimas necesidades en nuestros países. Y entonces, no tenemos capacidad siempre de enfrentarlas todas. Entonces se priorizan y bueno, vamos a ver de qué manera podemos atender esas dimensiones de la política pública específicamente para el sector audiovisual. Siguiente, por favor. La siguiente slide. Bueno, voy a pasar rápido por estas slides porque no pensé que me iba a demorar más de un minuto en la primera, así que tengo que acelerar el paso. Pero quería mostrarles este ejemplo. Es una investigación que lanzó en septiembre del año pasado el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo pueden descargar gratuitamente, está online. Se llama Creatividad e Inversión para América Latina y el Caribe. Y básicamente plantean un problema público. ¿Cuál es el problema público? El problema es cómo hacer que el crecimiento actual de la demanda de producción que hay en el mundo, debido al boom del streaming, pero también en general de la demanda de contenido audiovisual, genere un mayor impacto en nuestros países, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, como punto de partida, la investigación dice lo siguiente. La industria audiovisual está creciendo. O sea, si vemos las cifras, hay un aumento considerable de demanda de producción audiovisual en América Latina en general, yo diría que en México en particular, que es uno de los países, digamos, de mayor dinamismo a nivel de presencia de productoras internacionales, ¿no? Los países necesitan además nuevos motores de la economía. El COVID fue un reto muy grande para las economías de los países y los sectores creativos y el sector audiovisual en particular son sectores que movilizan muchos recursos en muy poco tiempo, ¿no? Y pueden realmente ser un motor de la economía. Y además, la diversidad es considerada un valor, evidentemente es un valor en el sentido filosófico, la diversidad es constitutiva de nuestras identidades, somos quienes somos porque somos diversos, distintos y distintas, tenemos diferentes maneras de hablar el castellano dependiendo de qué parte de nuestros países somos, u otros idiomas, el portugués en Brasil, somos diversos y eso es un valor intrínseco, pero también es un valor en el sentido más estrictamente económico. ¿Por qué? Porque el consumo se ha vuelto heterogéneo, el consumo se ha vuelto un consumo que busca la diversidad. Y si quieren, transformaciones del sector audiovisual apuntan a que hay una diversificación de los contenidos mayor. Documentales y ficciones. ¿Cuándo antes veíamos documentales de largo si no eran festivales, ¿no? Era muy difícil verlos. Sin embargo, en los últimos 7 años hemos reacostumbrado a los públicos y nos hemos reacostumbrado a nosotros mismos a interesarnos, a ver, a consumir, a acercarnos al documental de formato largo, a la serie documental producida en nuestros países, lo cual era algo que no existía hasta hace 5 o 6 años, me parece, ¿no? Entonces, una diversificación de los tipos de contenido audiovisual, una diversificación de los idiomas, ¿cuántos idiomas podemos oír en un servicio de VOD como Netflix? Los géneros, evidentemente, y también las comunidades representadas. La última vez que estuve en esta sala fue para hace 5 años, quizás 4 años, para ver la primera función de una película peruana en Aymara llamada Huayna-Pacha, aquí, ¿no? Y esa película, de hecho, está en Netflix en este momento. Entonces, si entran al catálogo de Netflix, pueden ver una película en lengua indígena aymara, una película en lengua indígena quechua, retablo, etcétera, y muchas otras, ¿no? Entonces hay una diversidad que es un valor intrínseco, pero también es un valor económico interesante, ¿no? Importante. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, el impacto de la industria audiovisual en nuestros países no es lo suficientemente reconocido en el ámbito de la política pública como un campo que podría ser dinamizado, que podría ser impulsado, que podría ser multiplicado con políticas públicas adecuadas, ¿no? Y en gran medida es porque falta información. Siguiente, por favor. La investigación del BID proporciona alguna de esta información, ¿no? Pone en evidencia algunos de estos temas. Entrevista en profundidad a más de 100 profesionales, promotores de política pública en América Latina y también encuesta a más de 400 productores.
Y de todas esas entrevistas y consultas, la respuesta que dan estos productores y estos hacedores de política pública es que lo más urgente es el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Es decir, que hay un boom de la demanda, pero que hay una dificultad para absorber esa demanda de producción porque no tenemos suficientes personas que trabajen en el sector por una serie de razones que podríamos discutir, porque no hay más personas trabajando en el sector en cargos especializados, técnicos, pero también en cargos creativos de ultra especialización, ¿no? Y que por ende va a ser muy difícil realmente aprovechar hasta su máximo potencial este momento de crecimiento de la demanda si no tenemos políticas dirigidas a fortalecer capacidades. Entonces, esa sería, digamos, la primera respuesta al problema público que se identificó antes. Y ahí está la lista que pueden encontrar en la publicación de cuáles son los cargos de mayor demanda de acuerdo a estos más de 400 productores y más de 100 profesionales en general consultados en esta publicación. Siguiente, por favor. Siguiente slide. Bueno, para hacerle un reconocimiento aquí a Steve, también incluí otra publicación que me parece muy importante porque permite evidenciar este impacto positivo, no solamente en el propio sector audiovisual. Todas las personas aquí presentes son personas que están vinculadas con la industria audiovisual, con el sector audiovisual, con las industrias creativas. Pero cuando hablamos de política pública, también tenemos que hablar con todo ese gran mundo de personas que no son parte de esta industria, que no son parte de este sector, y de qué manera sensibilizamos a estas personas para que apoyen el desarrollo de políticas públicas de este tipo, las prioricen. Y bueno, una investigación como el impacto de la producción de cine y televisión en la recuperación post-COVID económica que realizó Olsberg durante la pandemia, creo que justamente trae la data que permite sensibilizar en este sentido, mostrando cómo la data que más me gusta es, pongan la siguiente por favor, la siguiente slide. Esta es la cifra, en el resumen, esta es una de las más impactantes, ¿no? Que 67% de los costos de producción van fuera del sector audiovisual, ¿no? Entonces ahí comenzamos a ver y podemos empezar a tener una discusión con personas de otros sectores diciéndoles, mira, 67% de todo este presupuesto, ¿no? Sea un presupuesto de 500,000, 1 millón, 10 millones, 20 millones de dólares, pequeño o gran presupuesto, 67 se va a sectores que no son estrictamente el sector audiovisual, a hotelería, a transporte, a alimentación, a una serie de otros servicios, ¿no? Entonces tiene un impacto en producción, tiene un impacto en turismo, tiene un impacto en empleo, evidentemente, ¿no? Entonces esa es un poco también la narrativa que nos ayuda al sector audiovisual y también a los tomadores de decisiones de política pública de hacer entender, de visibilizar cuál es el impacto real de esta industria. Siguiente, por favor. Puse este slide porque también la investigación del BID hace un desagregado de los gastos de las producciones internacionales por rubro y también pueden encontrar ahí la evidencia del enorme impacto que se tiene en otras industrias, en otros sectores productivos cuando se apuesta por la producción audiovisual. Siguiente, por favor. Cuando veo esta es una interpelación a Steve. Cuando estaba preparando esta charla pensaba, ¿qué data no tenemos todavía y creo que sería muy importante? Bueno, una que ya están empezando a hacer Olsberg y otras firmas especializadas, que es tratar de entender dónde estamos, cuál es nuestra capacidad para realmente absorber esta demanda de servicios de producción, servicios diversos, que van desde servicios creativos hasta servicios técnicos. Acaban de publicar el trabajo que hicieron para Sao Paulo, un trabajo que llaman PICA o PAICA, que significa Production Infrastructure Capacity Audit, es decir, una auditoría de capacidad de infraestructura y de producción. Y es un tipo de estudio que hace Olsberg para países o para regiones específicas, donde miden cómo están a nivel de infraestructura, cómo están a nivel de capacidad de fuerza de trabajo laboral en distintos ámbitos, y así los tomadores de decisiones de política pública pueden decir, bueno, esta es nuestra línea de base, aquí estamos, y entonces podemos fortalecer capacidades en estos ámbitos o tratar de impulsar el desarrollo de infraestructura, ya sea de estudios o de espacios de postproducción, o quizás no. Quizás son otras las necesidades, y bueno, creo que eso es algo que se necesita todavía más. Se han hecho y Olsberg lo viene haciendo, pero creo que hay oportunidad de hacerlo en más territorios y en más países para
realmente darle esa data a los tomadores de decisión de política pública, pero también a estudios y a productores que necesitan tener claridad sobre cuáles son las condiciones con las que cuentan cuando llegan a un país o llegan a un territorio para producir. Lo otro es el ecosistema y la estructura de las empresas de producción. Y esto es algo que se está hablando muy recientemente. Y es que como el boom es real, es decir, realmente la demanda es muy fuerte, en realidad no hay tantas empresas de producción que puedan realmente atender el tipo de interacción que se hace sobre todo con las grandes producciones internacionales. ¿Por qué? Porque hay muy pocas que tienen un área legal para poder negociar contratos, porque un contrato y tener abogados no significa que uno esté en un litigio. Eso es lo que a veces pensamos mucho en América Latina. No, solamente voy a traer al abogado si tengo un problema. Y no, en un sector como el nuestro, los abogados siempre tendrían que estar ahí porque hay contratos que negociar, hay temas de diversa índole que hay que poner sobre la mesa y es una conversación. Sin embargo, muy pocas empresas de producción tienen área legal, tienen acompañamiento legal permanente o ni siquiera periódico, o temas de contabilidad de producción, ¿no? Que también son muy poco presentes en el expertise de las empresas de producción y que son fundamentales para las grandes producciones. No se puede hacer una gran producción sin tener claridad sobre el tema contable de la producción y el tema legal, ¿no? Porque después uno puede tener problemas de propiedad intelectual, de liberación de derechos de lo que se está mostrando en las producciones. Entonces es muy importante contar con eso. Entonces falta, creo que, mapeo sobre el ecosistema y la estructura de las empresas de producción en nuestros países y creo que sería un estudio muy importante para los estudios y para los tomadores de decisiones de política pública. Y lo otro, que ya es como una carta a Papá Noel, algo muy grande, ver de qué manera este crecimiento de la producción internacional en nuestros países ha contribuido a formalizar nuestra industria. Una industria que tenía muchas prácticas informales, falta de contratos, bueno, de diversa índole. No tengo que explicarlo para muchas personas que acá trabajan en el sector y que sería importante ver de qué manera esta profesionalización, esta internacionalización de la producción ayuda a formalizar y por ende a visibilizar ante otras personas en el gobierno el impacto positivo que tiene nuestra industria. Siguiente, creo que tengo una más. Sí, era la última. Bueno, entonces para cerrar, lo último que diría es que política pública también es generar información. Escuchaba a Jorge y a veces el primer papel fundamental de las Film Commissions es consolidar la información, tener información clara, porque uno va a ir a la Film Commission para saber cómo es producir en un territorio. Si la información no está, bueno, la información es lo primero, ¿no? La información es política pública. Luego, incentivar, evidentemente, hacer más competitivo un territorio. Esa es parte de la dinámica de producción internacional, ¿no? En los países y los territorios y los gobiernos regionales pueden buscar hacer más competitivo su territorio a nivel internacional para atraer la producción. Y las producciones no es que busquen ahorrar dinero cuando buscan incentivos, buscan aumentar el valor de producción, ¿no? Eso es lo que hacen. Entonces, por una inversión X tienen un valor de producción mayor porque el incentivo juega a favor, o sea, el dinero fue invertido en la producción, ¿no? Los programas de formación evidentemente son fundamentales y creo que es importante diseñarlos desde el ámbito público y abogar por ellos como una prioridad de política pública. Y lo último que ponía era la articulación intersectorial, es decir, no hay política pública que sea efectiva si no involucra a todos los actores del Estado. En Colombia existe algo llamado el PINE, que es una instancia de coordinación para resolver problemas que no necesariamente involucran a cultura, que involucran a trabajo, por decir algo, ¿no? ¿Qué pasa si es que las autorizaciones para actores menores de edad son difíciles de conseguir por una legislación macro? Entonces eso tiene que resolver o simplemente no se va a poder hacer producción con menores de edad en Colombia, ¿no? Entonces ese podría ser un tema. O temas de esa índole que requieren una coordinación intersectorial más allá del ámbito estricto del audiovisual y de cultura, y los países, nuevamente como Colombia, que tienen estas instancias de coordinación. Uruguay me parece que también tiene espacios así de articulación para resolver esos problemas que no necesariamente van a ser resueltos por la Autoridad de Cultura ni por la Autoridad Audiovisual. Entonces terminaría con eso y muchas gracias por la invitación. Perfecto, gracias Pierre. Muy bien, me alegro ver los datos de Osborg también utilizados por tanta gente
que es un factor así agradable, no sorpresa. Y bueno, agradezco a todos ese tipo de introducción, porque ahora ¿qué voy a hacer ahora? Es, si se puede poner la presentación, es justamente profundizar un poco en algunos de los temas comentados. Y no es que estamos repitiendo la misma cosa, sino que estamos explicando de ángulos diferentes. Olsberg es una especie de think tank y de consultoría audiovisual internacional que justamente existe para ofrecer instrumentos, herramientas para políticas públicas del audiovisual. Hoy día estamos hablando específicamente de audiovisual dentro de las industrias creativas. Bueno, y vamos enfrente, por favor, a la próxima slide. La presentación que tengo hoy día es un poco extenso. Próxima, por favor. Que tiene varios contenidos. Vamos enfrente. Y como mencioné, Olsberg tiene su base en Londres desde 1992, que ofrece consultoría básicamente para países de Europa, y apenas hace casi 2 años que con mi iniciativa estamos ofreciendo los servicios en Latinoamérica. Próxima. Nosotros creamos una especie de estudio que no es el tipo que fue comentado por Pierre, que es el PICA, que voy a explicar, que es más sofisticado, sino este es un tipo de estudio, una asesoría estratégica más simplificado para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los estudios de Olsberg son caros, son muy sofisticados, tienen una metodología famosa, usada en muchos países, pero que hay que adaptar esa metodología a un costo viable a la región. Este nuevo servicio de asesoría que se llama LAPS es justamente eso. Y más enfrente podemos comentarlo. Próximo slide. Lo que mencionó Pierre justamente es la auditoría de capacidad y infraestructura de producción, que es un estudio muy completo. Llevamos casi 5 meses haciéndolo en Sao Paulo. Y es un formato muy interesante porque identifica lo que nosotros llamamos simplificado, buenas noticias y malas noticias. O sea, ¿qué es lo que hay de bien en una jurisdicción, sea municipio, estado o país? ¿Y qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta en infraestructura? Me refiero a estudios, y también a capacidad técnica, mano de obra técnica. Cargos específicos como los cargos comentados en el estudio del BID mencionado por Pierre. Próximo, por favor. Bueno, lo que voy a comentar ahora es justamente parte del estudio comentado ya por Pierre también, que es un estudio sobre el impacto del sector audiovisual en la recuperación post-pandémico. Y usa muchos datos que nosotros recibimos de entidades como federaciones y asociaciones de comisiones fílmicas, que son esas que tienen sus logotipos abajo en la slide. Próximo, por favor. Ok, aquí estamos apenas aquí intentando mostrar gráficamente el impacto general de la industria audiovisual, o sea, producción de cine y televisión. Esto significa también documental, etcétera, obviamente, en otras áreas, en empleo, inversión, en turismo y en otros sectores. Ese es un concepto importante que infelizmente tenemos que repetir al poder público para entender ese impacto. Es sumamente importante en materia de desarrollo económico y creación de empleos. Próximo, por favor. Próximo. Ok, esto ya sabemos, vamos a saltar algunos slides aquí. Esto básicamente es una representación gráfica de la tendencia de aumento de producción hasta COVID y la ruptura que tuvimos en el mundo en esta tendencia de crecimiento de la producción. Y a propósito, voy rápido en esos slides porque esto también queda a disposición de ustedes si desean quedarse con la copia de la presentación.
Próximo, por favor. Ok, eso ya fue comentado. Nosotros somos testigos a un boom de producción de contenido audiovisual, siendo que el boom ya estaba pasando antes del COVID. Justamente con la llegada de todas las plataformas de streaming que aumentó dramáticamente durante la pandemia y sigue aumentando la producción, las demandas para producción de contenido. Próximo, por favor. Bueno, sabemos también que hubo un dato muy importante de producción de 177 millones, o sea, esos billones de dólares en contenido que fue antes del COVID. Próximo. Bueno, aquí el dato importante aquí para enfocar es que, como se puede ver, en la inversión de los Estados Unidos en el mundo en contenido audiovisual llegó a 65% en ese momento, que fue una mayoría, obviamente. Esas son inversiones hechas de los Estados Unidos para afuera. Y vamos a comparar también a otro slide, el próximo por favor, donde nosotros llegamos a ver que la inversión que llega a los Estados Unidos es mucho menos. 42%, si no me, sí, 40%. Esto significa que es good news para las regiones como Latinoamérica. Hay oportunidades aquí para hacer producciones de todo tipo de contenido. Próximo, por favor. Próximo. Ok, aquí el mensaje rápidamente es el siguiente, y es justamente rápidamente, porque nadie entiende y el poder público tiene que captar ese concepto. El efecto multiplicador del impacto de la inversión en producción de contenido es muy rápido. Es más rápido que otras industrias. Aquí, por ejemplo, se ve que en una película grande, un blockbuster, digamos, de presupuesto de 220 millones de dólares, que se gasta un promedio de 10 millones de dólares por semana en 16 semanas de rodaje. Es una locura. Es un impacto muy, muy rápido. Y ese impacto llega a otros sectores. Próximo, por favor. Bueno, próximo. Próximo. Bueno, este aquí es la representación gráfica que exactamente lo que Pierre comentó antes. Que el número, aquí el número mágico, digamos, que el 67% de los costos de producción, o sea, el gasto, llega a otros sectores fuera de la industria audiovisual. No sé si está claro. O sea, 67% del impacto del gasto llega a otros sectores, como comentó Pierre en su momento, catering, hotelería, construcción y otros sectores. O sea, es un beneficio para la economía como un todo. Próximo. Próximo. Ok. Aquí, como Jorge comentó, las patas importantes de lo que sería en Jalisco para fortalecer la industria. Nosotros tenemos 4 pilares para crear una industria audiovisual robusta, y que son exactamente incentivos, infraestructura, calificación de mano de obra y un ambiente film friendly. Próximo. Ok, no voy a entrar en detalle aquí en los incentivos. Jorge ya comentó la importancia y es necesario, pero no suficiente, como uno de los pilares o las patas, digamos, para la construcción de una industria robusta, importante, que trae beneficios no solo para el Estado, en el caso de Jalisco, sino para todo el país, en materia de desarrollo económico y creación de empleo. Incentivos existen varios tipos. Básicamente estamos hablando de 2 formatos más comunes, que es el cash rebate y el crédito tributario que sea transferible o no.
Entonces, nosotros de Oldbrook hacemos justamente el diseño de los incentivos para países, para municipios y para estados. Quisiera mencionar también, Sao Paulo fue mencionado ya, que lanzaron recientemente un cash rebate muy creativo. En este momento no es un valor muy alto, pero es un formato súper moderno y que muy agresivo en un buen sentido. Trae algunos componentes que no hay en otros incentivos en la región, que es una cláusula de diversidad e inclusión no solo a mujeres, pero también comunidades indígenas y comunidades en la periferia de Sao Paulo. Y también una cláusula referente a baja emisión de carbono. Eso es súper moderno. No hay muchos incentivos que traen esos componentes. Con mucho gusto podemos compartir todos los componentes y cómo se hizo eso. Y fue en Cannes ahora, fue anunciado un aumento importante en el valor del cash rebate de Sao Paulo. Próximo, por favor. Bueno, capacidad de mano de obra. Bueno, como fue comentado, sí, estamos pasando por un boom de producción, pero ¿hay crews, hay equipos suficientes para atender la demanda? Lo que hemos visto es que en Brasil, por ejemplo, en Argentina, en todos los países, si llega plataformas para producir simultáneamente, digamos que Amazon, Netflix, HBO, Viacom, fuera de los broadcasters, aquí como México, como Azteca, si todos están produciendo simultáneamente, ¿dónde están los equipos así capacitados para atender la demanda? No hay. Entonces, esto es parte de la ecuación del ecosistema para poder garantizar un ambiente favorable para sostener una industria robusta de continuidad. Próximo. Bueno, infraestructura física. Hablando específicamente de sound stages, de estudios, es obviamente un pilar fundamental. Es complicado justificar la instalación de un estudio del nivel de Pinewood, por ejemplo. Hemos estado hablando aquí con autoridades como cómo se hace para atraer un estudio internacional de deporte. Yo como Film Commissioner de Río de Janeiro, viajé a Cannes un año con un ministro para intentar convencer a Pinewood a establecer una instalación de un estudio en Río de Janeiro. Bueno, sentamos con la gente de Pinewood y la primera pregunta, nuevamente como comentó Jorge sobre el tema, la primera pregunta era, ¿cuál es el incentivo que ustedes ofrecen en Río de Janeiro para garantizar el flujo de producción para un estudio? Bueno, entonces contestamos, bueno, en este momento no tenemos un incentivo, pero sí tenemos una caipirinha excelente. Así pues se quedaron muy entusiasmados, pero nada. O sea, caipirinha no funcionó. Pero es importante realmente, en este momento el único país en la región que tiene un Pinewood, que tiene el Pinewood efectivamente es la República Dominicana, que tiene también un incentivo de es un crédito tributario transferible de 25%. O sea, un estudio no se puede interesarse en un país o una región si no hay una garantía de demanda para atender las producciones, tanto como incentivo como mano de obra capacitada. O sea, esto no es tan complicado. Esto hay que planificar y organizar esa estrategia. Próximo, por favor. Ok, ambiente amigable. Bueno, esta es una condición que ya existe aquí, felizmente, gracias a Jorge. En Jalisco hay un ambiente súper amigable y no me refiero apenas a tequila que existe aquí en Jalisco. Hay las condiciones para poder recibir a productores internacionales y nacionales en Jalisco.
sí hay condiciones. Y justamente el festival es uno de los factores importantes. Pero sí es importante una comisión de filmaciones que no apenas garantiza la emisión de permisos, que es fundamental en un proceso rápido y simple, pero también que puede recibir y atender a los productores en inglés, si fuera el caso, y explicar dónde quedan las locaciones que están buscando los productores, en fin. Es algo sencillo, pero es necesario. Próximo. Bueno, y ahora el próximo para la conclusión, básicamente, próximo. Ok, bueno, como mencionamos, ese es y son factores que nosotros continuamente estamos mencionando al poder público. La velocidad de las producciones garantiza un impacto económico rápido y también fuera del sector audiovisual. Esto hay que explicar también que incentivos son importantes. No necesariamente siempre. Hay estudios y productores independientes que primero consideran locaciones o un guión específico que es necesario filmar en una ciudad o un estado específico. Ejemplo, si en una película que tiene, por ejemplo, Pan de Azúcar. Pan de Azúcar existe en un solo lugar, así que hay que filmar en Río de Janeiro. Felizmente, eso es un factor que tenemos para ofrecer en Río de Janeiro. Bueno, entonces básicamente cubrimos los pilares más importantes, los 4 pilares para una industria audiovisual robusta y como comentamos inicialmente, estamos en un momento fantástico de oportunidad para Jalisco, así construir un hub de producción para no solo para Jalisco, para México, pero también para Latinoamérica. Nosotros vemos que aquí hay condiciones para hacerlo. ¿Qué es lo que Oldsberg ofrece? Apenas los instrumentos en función de un estudio técnico para facilitar ese proceso. No podemos participar de la parte política, pero sí la parte técnica. Así que estamos a sus órdenes también para hacerlo. Y como fue comentado, estamos hablando de políticas públicas. ¿Y el público quién es? Ustedes. El público tiene un papel importantísimo para expresar al poder público lo que se necesita y presionar para hacer acontecer estas cosas. Bueno, esa es mi presentación y vamos a abrir ahora una sesión de preguntas y respuestas y pido apenas para las personas que desean hacer preguntas para dirigirse al micrófono. Hay un micrófono aquí en los 2 lados, ¿no? Sí. ¿Sí hay? Ok. Sí, aquí también. Bueno, ¿alguna pregunta para iniciar esa sesión? Sí, por favor. ¿Se puede, por favor, acceder al micrófono y su nombre y también a quién se dirige? ¿Qué tal? Soy Chava Carrión, productor ejecutivo de Vitamina Music. Nosotros representamos el gremio de la música y derechos autorales aquí en México. Mi pregunta, pues creo que va a ir dirigida a Netflix. Tenemos como gremio, de pronto tenemos charlas entre los propios colegas, de decir, ¿cómo se accede el proveedor que ya tiene un rango profesional? Decir, ¿cómo accedo a estos hubs de producción y puedo ser parte, me puedo sumar a esta industria? He notado que hay mucho interés de todos, pero de pronto hay mucha ignorancia de saber cuáles son los vínculos para poder sumarnos a esta infraestructura como Netflix en este caso, ¿no? Gracias. Bueno, para empezar, quizás lo importante es contarte que en América Latina y en México en particular, Netflix trabaja al 100% a través de empresas productoras locales. Es decir, son los aliados, digamos, las empresas productoras con las cuales trabajamos, que es una diversidad de compañías de producción.
las que efectivamente ejecutan la producción localmente y se encargan de todos los aspectos de la producción. Entonces, en realidad, mi comentario a tu pregunta sería que para llegar a Netflix o a cualquiera de las otras, en realidad, en este momento es mejor llegar o pasar o interactuar con ese grupo de empresas de producción mexicanas, ¿no?, que están produciendo para compañías internacionales. Eso sería lo primero que te diría. Ahora, hay estándares, ¿no? Es decir, lo que Netflix hace es un acompañamiento para asegurar ciertos estándares de producción, ciertos estándares también legales, como decía hace un momento, ¿no? O sea, de temas de derechos, temas de contratos, temas de estándares de producción técnica, ¿no?, de post y de producción. Pero la producción propiamente dicha la hacen las empresas, las compañías locales, ¿no? Entonces es a través de ellas que se hace y se hace en un diálogo también, ¿no? Sí, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Ricardo Quiroga para El Economista, y más bien sería una pregunta abierta en dos sentidos. Hablaban sobre la diversificación, la importancia y además la buena oportunidad, el buen momento que tenemos porque se pueden diversificar los contenidos. También hablaban sobre esta demanda, requiere de personas más especializadas y lanzaban ustedes la pregunta si es que hay personas suficientes para atender esta demanda. En el caso de México estamos viendo un paradigma muy interesante, una renovación que está en puerta de la Ley Federal de Cinematografía, que buscaba precisamente, entre muchos aspectos, por supuesto, el garantizar una mayor exhibición del cine nacional en salas comerciales. Pero bueno, eso se propuso el año pasado y la ley se detuvo, porque al parecer había el acuerdo del TEMEC, el acuerdo que tiene México con Estados Unidos y Canadá, limita la exhibición de cine nacional al 10%, cosa que quién sabe si se respete, porque además no hay nadie asignado para vigilar que se cumpla con esa exhibición. En general, la pregunta es, hablamos de políticas públicas, por supuesto que esta diversificación, esta diversidad de los contenidos, de la representación, tiene que verse en las pantallas comerciales, y para eso se requieren políticas públicas, pero de pronto nos topamos con que hay acuerdos internacionales donde quizás no se negoció de la manera correcta. La pregunta en general sería una reflexión desde su punto de vista, pues en cómo generar este impulso de políticas públicas que al parecer no nada más tienen que ver con las leyes locales, sino con acuerdos internacionales. Gracias. Se dirige a una... Bueno, entiendo que tu pregunta va más hacia políticas de exhibición, no de producción. Entonces, a lo mejor aquí a Netflix quiere. Pero la pregunta va a salas de cine. Bueno, claro. Entonces, no, a ver, no puedo responder mucho a esa pregunta. O sea, hay marcos generales, hay convenios y tratados que firman los países entre ellos y ciertas reglas generales, sobre todo en lo que tiene que ver con comercio, ¿no? Entonces, no voy a profundizar tanto sobre eso, pero sí te diría que lo que traté de exponer, por lo menos en la presentación, es que hay una demanda de cierto tipo de políticas públicas que está siendo expresada por los propios productores, por los propios actores de la industria, y que no suele ser el foco de las políticas públicas una vez que las vemos reflejadas en las propuestas de ley, ¿no? Entonces, tú me has mencionado cuál era el foco de esa ley en particular, y creo que el foco de esa ley en particular no era el desarrollo de capacidades en el sector audiovisual. Sin embargo, cuando se consulta a los productores y a los profesionales del sector, apuntan a eso como el principal problema. Entonces, más bien, no quiero evadir la pregunta, pero sino más bien decirte que creo que por eso es la importancia de entender nuestro sector, generar data sobre nuestro sector, verlo muy claramente, ¿no? y diseñar las políticas públicas acorde con eso. Pero sobre el caso específico de las cuotas de pantalla en Theatrical no podría darte mayor alcance. ¿No se oye? Ah, ya. Sí, pero a lo mejor sí podrían ayudarme a responder otra de las coyunturas importantes en políticas públicas que tiene que ver con la garantía de derechos laborales. No sé qué sucede en otros países, pero en México ya se ha denunciado por parte de los gremios de cinematografía una precarización
que por el mismo formato de trabajo que a veces firman contratos temporales no les permite acceder a garantías de seguridad social. Y me parece que esto también tendría que ser coyuntural, ¿no? Para generar, por supuesto, unas condiciones adecuadas en la industria. ¿Quiere comentar eso? Sí. Voy a aventurarme a responder. Pero sí, o sea, a ver, cuanto más fuerte sea el sector, mejor va a poder atender la demanda de una creciente, digamos, demanda de producción a nivel local y a nivel regional. Entonces, parte de la informalidad que hay en las relaciones laborales es algo que hay que, evidentemente, evitar, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo con eso, o sea, lo mencioné también hace un momento, ¿no? Claridad en las relaciones contractuales es fundamental, de todo tipo, incluyendo las laborales. Si no hay ese tipo de predictibilidad, no vamos a poder desarrollar industrias en nuestras regiones. Sí, bueno, quisiera aprovechar el gancho mencionabas tú en relación a corte de pantalla y producción nacional, para preguntarle también a Manuel en relación a producción con Inglaterra, porque entiendo que no hay en este momento un tratado de coproducción entre México y Inglaterra. Nosotros pensamos que es fundamental instrumentalizar y comenzar el proceso de formalizar una relación de coproducción que trae muchas ventajas, justamente para comenzar, la doble nacionalidad de una película, para satisfacer cuotas de pantalla en los dos países, si existen en los dos. Ahora, nosotros en Brasil pasamos por 6 años para ratificar el tratado de coproducción entre Brasil y Inglaterra, que fue una locura de cabildeo en el Congreso para lograr eso, y participación de productores activamente, de asociaciones de productores en los dos lados, en Brasil y sindicatos, y en Inglaterra por PACT. PACT es la asociación más importante de productores en Gran Bretaña. Yo creo que sería muy oportuno, aprovechando, mencionando aquí específicamente a Jalisco, tomar la iniciativa de entrar en contacto con PACT y con las autoridades en Inglaterra para iniciar ese diálogo, porque esto justamente nace con productores y intereses del sector privado. No sé si Manuel quería comentar. Poniéndome en la silla caliente. No, es importante sobre todo este tipo de acuerdos porque, como bien platicamos, robustecen mucho a la industria y sobre todo le dan proyección a las empresas locales tener un punto de contacto en el exterior, en un país, o en el conjunto de países como el Reino Unido. Hemos tenido algunos acuerdos, justamente tuvimos un evento en noviembre, el 20, todavía estamos en la pandemia, juntamente con PACT, en donde nuestro objetivo era acercarnos a esta industria de producción local. Fue virtual, entonces la convocatoria fue mixta, tuvimos como 40, 50 empresas, no fue tanto lo que esperábamos mucho más, pero creo que es justamente eso, nosotros lo que vemos de este lado es un poco que tenemos la mente puesta en Estados Unidos y tiene todo el punto, es el mercado natural, tenemos el acuerdo comercial, todo, pero hay más fuera del vecino del norte, con todo respeto, y tenemos que voltear a otros lados para ver qué otros acuerdos tenemos, cómo lo podemos generar y sobre todo cómo le cambiamos el chip a las empresas locales y sobre todo a las empresas del Reino Unido para voltear fuera de Estados Unidos. Y teníamos tengo una cifra muy interesante, que el 70% de las producciones de Reino Unido fueron con destino a los Estados Unidos. México tenía el 0.02%, Latinoamérica en general como el 5%, o sea, es poco, es bajo. ¿Por qué? Porque tenemos varios problemas. Número uno, México y Estados Unidos tienen una relación de hermanos, es natural, el mercado normal, pero también sufrimos del otro lado lo que yo llamo el efecto sepia, en que todo el mundo sigue con la idea de que México es el desierto con la bola de ramas y el viento soplando. Y creo que les falta ver lo vibrante que es la producción local, trabajar con las filmaciones, trabajar con las comisiones, trabajar con la Secretaría de Cultura en ese sentido y ver cómo rompemos ese paradigma y por parte de nuestro punto y nuestro objetivo es comenzar acuerdos. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Brasil? Ya se fue. Perdón,
Seguí el ejemplo de Brasil, no tardaron 6 años porque sí es mucho y sobre todo con los temas políticos en México que 6 años dura la presidencia y tenemos que volver a cambiar. Entonces son acuerdos que tenemos que lograr y encontrar una manera de conectar y hacer un puente, como bien buscan, por ejemplo, con la oficina en Los Ángeles, hacer un puente con las empresas en Reino Unido y las asociaciones que tienen el interés. Justamente por eso mi equipo está aquí, porque vemos el potencial de la región, por eso no estoy en la Ciudad de México trabajando. Claro, cubrimos nacional, pero vemos el potencial que tiene Jalisco y sobre todo tiene México para hacer todo esto. Muy general. ¿Otra pregunta? Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Omar Mondragón de La Otra Escucha, un medio cultural. Y mi pregunta va un poquito en función de Netflix, pero también infiere a otros países. La cuestión es que Netflix tiene consumos locales, ¿no? Por ejemplo, la plataforma de México no es igual a la de Estados Unidos, a la de algunos otros países. ¿En algún momento se ha pensado abrir los contenidos a nivel internacional, quitando esas fronteras a partir de lo digital? Digamos, sí tiene que ver mucho la política aquí en México, ya que, bueno, a nivel de gobierno federal se están haciendo restricciones, ¿no? Sobre todo para los generadores de contenidos. Hay una iniciativa, de hecho, para los creadores de contenidos en YouTube, para pues cobrarles impuestos, ¿no? Simplemente por el hecho de mencionar una marca o mostrar otros contenidos, ¿no? Conforme eso, igual han tenido varios problemas para ir ajustando esas políticas a nivel local, digo, en el caso de México. Pero independientemente de lo que suceda acá en México, Netflix está pensando en abrir, digamos, las fronteras de sus contenidos. Yo me puedo meter desde mi cuenta de México para abrir contenidos de Estados Unidos o alguna otra serie, digo, también para, como consumidor, pues me interesa consumir pues, películas de algunos otros países y todo, que sé que Netflix las tiene. Así que esa es mi duda. Y pues en otra parte, pues también, pues no sé qué se podría hacer en el caso de Reino Unido, pues para romper esas fronteras o a dar unas propuestas a nivel de Internet. Gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, eso tiene que ver con la explotación de las obras que se hace por territorio, ¿no? O sea, en general, cuando autorizas el uso de tu obra, lo autorizas por un tiempo determinado en un territorio determinado. Entonces, no es que Netflix decida o no decida abrir o cerrar el contenido dependiendo del territorio. Es más bien que en la negociación con los productores pueden haber vendido un contenido a otro servicio en otro territorio y a Netflix para un territorio específico, ¿no? Entonces, tiene que ver con esas transacciones comerciales entre productores y servicios de VOD. Algunos sí están a disposición a nivel mundial, a nivel global, lo cual es una ventaja que tiene Netflix, de poder poner a disposición en más de 190 países el contenido de ciertos productores, pero otros tienen una estrategia distinta de comercialización de su propia obra. Entonces, venderán su autorización por una cantidad de años a Netflix en un territorio y a otros en otro territorio, y por eso es la limitación, ¿no? No tiene que ver con una política de la compañía, sino más bien la forma de comercialización de las obras y de los contenidos. Y para contestar un poquito de qué se puede hacer, nosotros tenemos mucho trabajo y trabajamos cercanamente con la Asociación de Cine Británica, que es el British Film Commission o British Film Institute, en donde, por ejemplo, ellos anualmente lanzan una convocatoria de acuerdos de coproducción, y creo que ese fondo perdido más o menos son 300,000 libras. De nuevo, no sé en cuánto anda el tipo de cambio hoy, pero multiplícalo entre 26 y 29, es lo que puede una productora local recibir para producir contenido que no necesariamente solo se puede estrenar en el Reino Unido, y va para ya sea desarrollo de guión, inversión en la producción, post, etc. Entonces, son de las herramientas que tenemos y que tal vez no son muy conocidas, pero que trabajamos duro para darlas a conocer. El año pasado tuvimos una respuesta como de 10 empresas productoras en todo el país y la lanzamos a nivel nacional, y a nivel Latinoamérica, yo creo que si sumamos 20, fueron muchas. Pero las opciones están ahí, sobre todo las oportunidades están. Lo que pasa a veces es que, número uno, la convocatoria es enorme, con muchísimos, no trabas, pero sí muchos requerimientos que una empresa tiene que tener, como por ejemplo estar formal, presentar su CV, el proyecto que tienen que ver con temas relacionados, por ejemplo, entre México y Reino Unido, y mucho, por ejemplo, lo que mencionaba Jorge, romper el paradigma de los guiones que tenemos tal vez como país,
y salirnos de atrevernos a hacer otras cosas un poquito más interesantes. Vi en la presentación algo, por ejemplo, relacionado con terror, drama, ese tipo de producciones también funcionan. Y la postura, ahí está. ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos las maneras y sobre todo los mecanismos para hacerlo, pero es que la gente se anime a hacerlo y sobre todo que termine el proceso. Ya. Bueno, aló. Sí, bueno, quisiera aprovechar también para preguntar a Jorge primero. Está funcionando, ¿no? Sí. Quisiera felicitarte por la oficina en Los Ángeles. Que eso ya está, no sé si está funcionando ya, pero sí, esto se va a poner, ¿no? La semana que entra se hace el aviso oficial. Es una oficina de Jalisco en Los Ángeles, donde nosotros vamos a tener ahí una esquinita para hacer nuestro puente. ¿Y cuál sería el próximo paso? Porque sabemos que el tema de comisión fílmica tiene un aspecto, una función de marketing también importante, ¿no? De generar visibilidad para el Estado. Hay iniciativas súper interesantes que se han hecho en otros países, como en España, de nombrar embajadores de Spain Film Commission, de otras iniciativas de firmar acuerdos con otras film commissions complementares de otros países, justamente por ejemplo con British Film Commission, con Adrian Wooten. Nosotros hemos firmado acuerdos que de hecho prácticamente no tienen costo y genera una visibilidad muy importante. O sea, es algo importante. Lo importante de todo es sacar la foto. Hay que aparecer en la foto la gente y se publica y muestra para productores y llama atención porque hay mucha gente que no sabe. Por ejemplo, en Londres, ¿dónde queda Jalisco? Sí, infelizmente está en ese nivel. Hay que explicar todo. Así que, ¿cuál sería el próximo paso de tu... Pues de tu yo te diría que es como un circo de dos pistas. Perdón, ahí viene yo lo veo como un circo de dos pistas. Por un lado, claro, hay que hacer el trabajo de promocionar, hacer convenios para atraer producciones, pero la pista en casa, pues, o sea, ¿de qué sirve que yo vaya al otro lado del mundo a promocionar y a invitar a todo el mundo a Jalisco si no tengo las condiciones ideales? Entonces, hay que hacer el trabajo en casa y hay que hacer el trabajo afuera y lograr que empiece a funcionar. Perfecto. ¿Otras preguntas? Sí, por favor. Está mal aquí. Buenas tardes. Creo que mi pregunta iba un poco siguiendo el tema. ¿Qué tanto facilita Filma Jalisco como el puente entre filmar aquí en Jalisco y en otros estados de la República? ¿Se puede repetir la pregunta? Sí, perdón. ¿Qué tanto facilita Filma Jalisco el filmar, el filmar aquí en Jalisco y el filmar en otros estados de la República Mexicana? Sí, bueno. Mira, desde acá está. ¿Qué tanto facilita Filma Jalisco el filmar aquí en Jalisco y en otros estados de la República Mexicana? Como ese puente, pues. ¿En comparación con otros estados de la República? Sí. O bueno, sí, como ese puente como entre Jalisco y entre otros Bueno, estados. nosotros como Comisión Fílmica obviamente estamos hermandados con muchas de las comisiones del país, ¿no? Y sí tratamos de trabajar en conjunto, ¿no? Antes, cualquier persona que venía a filmar a México llegaba primero a la Ciudad de México y luego de ahí veía para dónde se iba. Queremos cambiar esa forma, ¿no? Queremos que las producciones pueden llegar directamente a Jalisco, a Baja, a Durango, ¿no? Queremos romper ese paradigma. Entonces, sí trabajamos, te digo, con las comisiones hermanas y hay veces que viene una producción acá y nosotros no tenemos la locación y pues recomendamos a Durango, ¿no? Porque ellos sí la tienen. Okay. No sé si contesté tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, quiero hacer dos preguntas. Una que acaba de salir, según lo que comentaron. Bueno, es que alguna vez estuve estudiando la infraestructura como de organizaciones de industria creativa allá en Reino Unido. Y justo
justo como para responder a eso, recuerdo que había un caso de, no, y es que no sé si tú sepas o lo tengas como referente ahorita, pero hay una organización de comisiones fílmicas que justamente intentan o tienen como objetivo alejar de Londres todas sus producciones y como que están agremiadas como para... pero yo no recuerdo bien cómo fue. Sí, ahorita la estrategia que se tiene por los últimos años, tampoco me acuerdo el nombre de la organización, la verdad, pero justamente es un poquito la promoción del Reino Unido como tal, fuera de Londres, porque todo el mundo piensa Reino Unido y lo primero que piensan es Londres y la reina, que no está mal, pero se trata de una estrategia de detonar también las regiones en general, Irlanda del Norte, Escocia, Gales, para poder también atraer ese tipo de producciones. Entonces, si estás en lo correcto, es una estrategia que se tiene, la llamamos el level up, que es como para traer un poquito, ahora sí que incrementar el perfil de otras regiones, y ha servido mucho, porque por ejemplo Irlanda del Norte y Belfast y las zonas, por ejemplo, es donde se grabó Game of Thrones. Si alguien vio Game of Thrones, pues donde estaban los Stark, eso es todo Irlanda del Norte. Entonces, se trata de manejar un poquito, y creo que es mucho también, por ejemplo, lo que hace Film en Jalisco, por ejemplo, con las regiones que tienen, que no todo el mundo es tequila, sino que tienes todas las ubicaciones aquí y sobre todo cómo las puedes promocionar y cómo las puedes promover. Es un poquito el ejemplo que tenemos y el paralelo, pero sí existe y es algo que pues, se intenta replicar en todas partes. Gracias. Y la otra pregunta que tenía era, estabas empezando a comentar acerca de los embajadores que tienen distintas comisiones de filmaciones y como que ahí me llamó mucho la atención escuchar un poco más de lo que cada uno de ustedes pudiera tener en términos como de ustedes que han visto en procesos de socialización o sea, porque los diagnósticos, las evaluaciones, pues es como que están presentes, ¿no? Son indicadores políticos a veces, pero los procesos de socialización, por ejemplo en Sao Paulo, o por ejemplo, ¿qué proceso de socialización pudiera tener Film en Jalisco, ¿no? Como para integrar muy bien a los miembros de los gremios cinematográficos o audiovisuales, ¿no? Pues en como hacer equipo para trabajar hacia los objetivos. Por ejemplo, no sé, a veces a mí me gusta distinguir entre que a veces se pueden hacer inversiones en eventos que hagan cohesión entre el gremio, pero también eventos que aporten a la construcción de conocimiento y que, por ejemplo, puedan atender preguntas como las de, oigan, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con los derechos laborales, ¿no? Cuando se empiezan a implementar todas estas cosas, ¿no? Porque al final no se trata de que se respondan esas preguntas como en foros así, ¿no? En espacios así, sino como que se estén construyendo estas respuestas en gremio, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestros derechos laborales como miembros de la comunidad cinematográfica en Guadalajara, ¿no? Y eso es algo que se debería estar conversando en espacios pues, de gremios, ¿no? Y como no sé ustedes qué experiencias han tenido, porque al final siento que ahí es en donde acaba cuajando mucho de todas estas objeciones, ¿no? En qué tanto se apropia el gremio también de los objetivos. Bueno, con respecto a Filma Jalisco es precisamente el trabajo que estamos haciendo. O sea, Filma Jalisco es parte del gobierno del Estado, pero por supuesto estamos trabajando con Canacinde, con Universidad de Guadalajara, con Festival, con empresarios particulares, ¿no? Entonces, es el chiste, que todos tenemos que organizarnos y crear las condiciones, porque pues, uno solo no puede. Ahora tuvimos la maravillosa experiencia y la oportunidad de ir a Cannes a promocionar a Jalisco como un destino fílmico, precisamente llenando el hueco que había dejado IMCINE. IMCINE ahorita por la política de austeridad no está yendo a festivales. Decidimos nosotros como Jalisco, y precisamente ese era nuestro mensaje, Jalisco es México, ir a llenar ese hueco. Y entonces lo que hicimos también es que no nada más iba Filma Jalisco, iba Filma Jalisco, iba el festival, iban empresas, inclusive en el stand que abrimos hicimos un espacio donde pues adoptábamos a todos los mexicanos que andaban por ahí caminando sin stand, ¿no? Llegaba la de Nuevo León, de Quintana Roo y de Guanajuato, y ese era el chiste, ¿no? Hacer un paraguas donde pudiéramos caber todos y pues ayudarnos, ¿no? No veo otra manera. Yo quisiera agregar nomás, justamente el comentario, creo que Film en Jalisco es un gran ejemplo a nivel nacional de cómo se deben hacer las cosas y cómo agrupar a los diferentes actores, y sobre todo es algo que distintos estados de la República apenas se están dando cuenta y están empezando a hacer. Entonces ahí sí sería felicitar
sin hacer mucho comercial que estamos aquí, pero sí es felicitar un poco el apoyo que están haciendo porque, claro, el gobierno federal tiene sus políticas y son muy respetables y es su propia estrategia, pero el sector audiovisual y sobre todo las industrias creativas es un sector que aporta mucho, como lo hemos visto en México, y sobre todo que pueden sacarle demasiado provecho y que si no se le da un seguimiento a los gremios, si no se le da un seguimiento a la industria privada, si no se platica con las personas que están directamente relacionadas con esto, pues no vamos a saber, o bueno, las autoridades no van a saber qué es lo que les aqueja y sobre todo cómo pueden accionar. Entonces ahí sería una felicitación porque ellos justamente son muy buenos para agrupar y sobre todo para promocionar el Estado, no solo para traer las producciones grandes, sino porque yo lo he visto para sacar producciones del país y sobre todo que las den a conocer fuera de México. Ahora sí. No, sí, quisiera complementar. De hecho, para nosotros Filma Jalisco sería, digamos, el enfoque, sería el catalizador, digamos, de las entidades locales, sea del sector privado, pero también de otras componentes del sector público, como turismo. Eso sería muy importante. Además, hay otro factor interesante, más moderno, interesante, que fue utilizado por Colombia en el nuevo incentivo que crearon, que es SINA, que es, como Pierre sabe muy bien, nosotros, que es una modalidad de certificado de inversión audiovisual, que es un crédito tributario, donde el inversionista, para poder aprovechar el incentivo, es obligado a destinar 5% del valor a un fondo para capacitación de la industria. O sea, es una especie de feedback automático, súper interesante y moderno. O sea, el incentivo no es gratuito. Hay que contribuir para la formación local, con la gente local. Es algo para pensar futuramente en la construcción de un incentivo en Jalisco, cómo configurarlo muy bien para aprovechar al máximo ese incentivo, para ayudar a la gente local en formación, capacitación técnica, etcétera, para poder nuevamente atraer más producciones. Bueno, ¿hay otra pregunta? ¿Sí? ¿Hay tiempo? Sí, para otra pregunta. Pues sí, por favor. ¿Se puede pasar al micrófono? Si está funcionando, no sé. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Jiménez de Metakinesis Audiovisual. Creo que es muy pertinente lo que menciona aquí desde Olsberg y me da pie para comentar lo siguiente. Creo que principalmente enfocado hacia Filma en Jalisco, ya que pues justamente estamos manejando un proyecto con los municipios de la región sur de Jalisco para crear oportunidades de formación, creación y apreciación cinematográfica para que esta actividad cinematográfica también surja desde estas comunidades, porque muchas veces se puede pensar que Jalisco es Guadalajara y algunos municipios turísticos, como usted mencionó, Tequila, por ejemplo, y sin duda dentro de su enorme riqueza y diversidad, tanto en locaciones y espacios para contar historias, también hay talento esperando, y creo que también en aras de descentralizar este talento y de que empiece a gestarse en espacios fuera de la zona metropolitana, tenemos esta iniciativa y creo que siendo nuevos en esto, me interesa mucho preguntarle cómo estas políticas públicas y cómo Filma en Jalisco puede contribuir para que este movimiento continúe. Ya inició en un proyecto piloto recién realizado en Zapotiltic, Jalisco, pretende realizarse en Ciudad Guzmán y seguir creciendo para gestionar talentos, traer personas de diferentes estados y de diferentes partes de todo México, para que las personas en estos municipios puedan aprender y tener las herramientas que, ya sea que no puedan emigrar o no puedan moverse a los lugares donde están las escuelas de cine, puedan tener estas herramientas que mencionaron aquí anteriormente y puedan también ser parte de este crecimiento artístico en Jalisco. Bueno, una de nuestras misiones precisamente es descentralizar Guadalajara y que las producciones se vayan al interior del estado. Para empezar, por ejemplo, es un granito de arena nada más, en la nueva convocatoria que acabamos de sacar en los criterios de elegibilidad,
Si tu producción sucede en un lugar fuera de Guadalajara, digamos que llevas un punto extra, ¿no? Por supuesto que son bienvenidas todas las producciones en Guadalajara y en donde sea, pero la realidad es que si una producción va a, no sé, a un pueblo chiquito, a San Juan que quieras, en vez de a Guadalajara, la derrama económica se nota mucho más, ¿no? Y eso es, bueno, parte de la chamba que estamos tratando de hacer. Entonces, bueno, como esto ya empezamos a ver de qué manera descentralizamos más. De entrada te pediría que nos contactaras a ver qué podemos, en qué podemos ayudarles. Creo que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, aprovechando el gancho de cómo descentralizar, digamos, las actividades. En algunos países, justamente en Argentina, en Brasil, se ha hecho workshops para los municipios en el interior, para crear, no necesariamente crear film commissions, sino representantes que podrían ser capacitados para recibir productores, porque de repente hay un productor que quiere filmar al sur del estado. Y habría, o sea, la idea es abrir así oportunidades y ventanas para también municipios en el interior, aprovechar su expertise para formar representantes, para tener una persona en los municipios que podría responder, digamos, a preguntas. Eso se ha hecho, por ejemplo, nosotros hicimos un workshop en el estado de Río de Janeiro para 20 municipios, o sea, de un día de capacitación técnica, porque de hecho la gente no sabe nada en el interior del estado, no sabe cómo recibir a una persona, no habla inglés, no habla otros idiomas, y sería muy valiosa crear una red, digamos, de representantes en el interior de gente de los gobiernos de los municipios para poder atender esas producciones. O sea, es una idea, eso ya existe en algunos países. No, buenísima idea. Precisamente ahorita, bueno, ya tenemos una ley de filmaciones, estamos trabajando en el reglamento para poder aplicar esta ley, para poder hacer convenios con municipios y con con todo el estado, precisamente para poder reeducarnos en esto de saber cómo recibir filmaciones, ¿no? Y que regresen. ¿Otra pregunta? Sí, por favor. Gracias, buenas tardes. Más que pregunta, es pedir una recomendación. Yo soy Eduardo Aburto, yo soy el coordinador de la Comisión de Filmaciones en el estado de Guanajuato y la única persona que lleva la comisión fílmica soy yo. Tenemos una ley, reglamento, reglas de operación. Nos conocimos en Ventana Sur en el 2019, Steve. Entonces, la pregunta es saber si existe una bibliografía o herramientas o las aplicaciones de cómo yo poder optimizar mi trabajo para seguir atendiendo a las producciones, porque la capacidad del capital humano no me da y la voluntad política todavía está muy mermada en esta industria audiovisual porque pues, los gobiernos generalmente abonan o aportan más pues, salud, educación y otro tipo de rubros, ¿no? Es muy sacrificado esto y me gustaría saber, a lo mejor, si existe una aplicación tal, una herramienta tal, visita la página tal, para conocer más yo cómo puedo potencializar mis productos y servicios para la atención a la industria. Bueno, yo creo que justamente Jorge podría también ofrecer algunas sugerencias, pero de hecho, yo creo que no sé si cuando nos encontramos en Ventana Sur comentamos eso, pero hay una red latinoamericana de Film Commissions que también ofrece apoyo para las comisiones fílmicas y hay algunas publicaciones específicas en relación a cómo operacionalizar Film Commissions, que son gratuitas, te puedo mostrar, te puedo indicar cómo se hace. Tenemos dos publicaciones, uno en portugués para Brasil y otro en español para Latinoamérica, pero no son, digamos, tan detallados. Son varios temas importantes, fundamentales, pero yo creo que sí sería importante preguntar, no sé cómo está en este momento
Comefilm, con IMCINE se ofrece apoyos para las comisiones fílmicas en el Estado, pero con la salida de Alexa no sé si está andando. ¿Sí continúa? ¿Sí? Sí, sería importante saber también cómo está eso con IMCINE, pero con mucho gusto podemos comentarlo. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Diana Álvarez, soy la coordinadora de Comefilm e IMCINE, mucho gusto. Y precisamente se han tratado muchos puntos muy importantes enfocados a las políticas públicas. Tenemos muchas políticas públicas que implementar por la necesidad urgente ante este crecimiento que hemos tenido y que no va a parar. Desafortunadamente, no vamos a la par con el crecimiento en una fortaleza jurídica para dar un respaldo y una certeza a las producciones que vienen al país. Es por tal motivo que la Comefilm, en coordinación con todas las comisiones estatales, busca hacer un trabajo para acercarse a la industria con trabajo especializado. Hemos hecho conversatorios con la Secretaría del Trabajo respecto a los derechos laborales que comentaron hace un momentito, y es necesario seguir impulsando este tipo de trabajo. Por lo tanto, la Comefilm, IMCINE a través de la Comefilm, con toda la voluntad por trabajar en conjunto y apoyar. Es de verdad, Jorge, increíble la labor que se ha hecho aquí. He visto cómo se ha, con la publicación de la ley, ahora las producciones llegan aquí ya a Jalisco con la certeza de tener el respaldo de la ley, muy importante. Bueno, la voluntad de sumar para fortalecer las políticas públicas de parte de IMCINE a través de la Comefilm y unirnos con, es bien importante la data, que esta data nos va a dar una estadística de dónde vamos a impulsar, dónde vamos, unirnos, impulsarla y trabajar. Y pues bueno, me pongo a sus órdenes. Mucho gusto y muchas gracias. Diana, muchísimas gracias. No nos habíamos conocido, pero bueno, ya. Y ese es el chiste, ¿no? Pues que trabajemos todos juntitos y no vamos. Bueno, Diana, muchas gracias por la información. Bueno, entonces ya acabamos nuestro tiempo. Quisiera agradecer a todos ustedes, el público, para la creación de las políticas públicas y vamos enfrente. Gracias a nuestros panelistas y a ustedes nuevamente.